Muy buenos días, amigos. Sábado 30 de septiembre se nos terminó el mes. Una edición más, la última edición de septiembre de Pico a Pico. Los saludan sus amigas Rosa Bartra y Mónica Yaya, agradeciendo siempre a BES TV. Síguenos a través de BES Cable. Agradecemos a BH TV, nuestro canal, que ahora no solamente está en Cable Más, sino también sale por Win, a Conectados y, por supuesto, a nuestra productora, la Coordinadora Republicana. Síguenos en nuestras redes a través de CRTV y al portal La Abeja por permitir que lleguemos hasta ustedes. Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos oyen. Muy contenta luego de haber regresado de Trujillo. Estuve 2 días por allá hablando de contrataciones del Estado, de la situación económica en el país y en la región La Libertad. Ciertamente hay cosas muy preocupantes, el abandono del Estado, ¿no? Hacia las micro y las pequeñas empresas, el abandono en el abastecimiento de los servicios públicos y sobre todo prácticamente ya el abandono, no hay ninguna política en materia de seguridad ciudadana, como tampoco hay ninguna política, como habíamos hablado, querida Rosa, no hay ninguna política anticonsumo de drogas que seguramente también tiene cierta incidencia en el tema de la inseguridad ciudadana, pero sabemos que esta está sobre todo profundizada por la existencia de grupos de sicarios nacionales y extranjeros que hoy están prácticamente reinando en nuestras ciudades, pero que creo que debería dar lugar a que se reflexione sobre el mal que causa el consumo de drogas, no solamente por el tema de la seguridad ciudadana, sino el mal en la salud mental, ¿no? Que se produce dentro de las familias, al interior de los hogares y que tiene trascendencia también económica en los hijos. Efectivamente, Mónica, uno de los temas más, creo yo, subabordados es el tema del consumo de drogas. Se habla muchísimo de las consecuencias, se habla de la producción, se habla de la comercialización, de la microcomercialización, pero la verdad es que en temas de consumo en general, de sustancias adictivas, dentro de ellas, por supuesto, drogas como la cocaína o la pasta básica de cocaína, políticas de Estado para tratar una enfermedad tan grave como son las adicciones y la incidencia que éstas tienen en la violencia intrafamiliar y, por supuesto, en la inseguridad, son prácticamente inexistentes. Un gran tema que creo que de aquí en adelante, como lo hemos conversado, va a formar parte de un tiempo que le vamos a dedicar a nuestro pico a pico. Mónica, la semana ha terminado conmocionada para la política y para la sociedad peruana en general. La inesperada partida de Nano Guerra García ha movido todo el escenario político, porque, digamos, no se trata de la partida solamente de un congresista de la República, que de por sí ya tiene su connotación, su importancia, su relevancia y su impacto, sino porque quien ha partido era vocero, expresidente de la Comisión de Constitución y actualmente primer vicepresidente del Congreso de la República, la quinta persona en importancia en rango jerárquico en el país. Y su partida ha sido súbita, inesperada, y bueno, pues abre todo un escenario que a mí se me hace, le otorga una dinámica que veremos cómo se desarrolla en los siguientes días. Exactamente, Rosa, y hemos empezado hablando del tema de salud y tú recordarás que en el programa anterior precisamente tratamos el tema de
el desabastecimiento o el número, la insuficiencia en el número de médicos que tenemos a nivel nacional, e incluso dijimos, hablamos, tocamos el tema de la práctica inexistencia de médicos en las costas que tenemos supuestamente a nuestra disposición en diversas localidades de todas las regiones del país, ¿no? Dijimos prácticamente no hay médicos en las costas. Mira, hablamos de eso la semana pasada y veamos lo que sucedió solamente pocos días después. Bueno, yo creo que habrá que investigar un poco más las razones del lamentable fallecimiento del congresista Nano Guerra García, pero ya en esa oportunidad nosotros alertábamos sobre los peligros de no contar con personal médico y sobre todo capacitado. Ya no hablamos de especialistas, ¿no? Por lo menos en los centros de nivel primario, centros de salud de nivel primario. Y es importante, creo, como hemos empezado el programa hablando del tema de las drogas. Porque, Rosa, yo he notado que cuando nosotros ponemos un tema en este programa, pequeño todavía quizás, ese tema luego tiene no solamente trascendencia en el debate político nacional, sino que también se evidencia que tocamos temas que son absolutamente necesarios para la población, que son útiles y que son importantes. Y es por eso que yo, discúlpame que haya hecho ese paréntesis para rescatar lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Es Y que, para, Mónica, sí, claro, o sea, los países tienen un esquema de atención de los problemas de salud. Y en el Perú, por desgracia, en las 3 últimas décadas la visión ha sido hospitalocéntrica y por eso es que teníamos este tema de construir hospitales y construir hospitales y construir hospitales. Sí, pues, pero un hospital es para cierto nivel de complejidad de la enfermedad, para resolver problemas que ya no son los de la primera capa, que ya no vas ahí tú a prevenir, vas a resolver, ya no vas para una gripe, ya no vas para un problema en la piel, ya no vas para un problema en la circulación, sino para problemas más grandes. claro, Entonces, esta visión hospitalocéntrica nos ha llevado a un gravísimo problema que hemos dejado de mirar y le hemos quitado la importancia al primer nivel de atención, al punto que la sociedad siente que la posta, el centro médico, son menos que el hospital. Y sí, entonces le han perdido la cercanía, la confianza y además los gobiernos se han desentendido del primer nivel de atención. Entonces, estamos frente a un problema gravísimo. No hemos construido hospitales, porque esa ha sido la desgracia de los últimos tiempos, por los problemas relacionados ya con un Estado deficiente y con una corrupción absolutamente devastadora. Y hemos abandonado el primer nivel de atención. La exposición más grave de este abandono del primer nivel de atención la tuvimos con el genocida Martín Vizcarra. Martín Vizcarra, en plena pandemia del COVID, por decreto ordenó que todo el primer nivel de atención se cerrara y centró la atención del COVID en los hospitales. Por eso es que murió tantísima gente, porque perfectamente podrían haber resuelto sus problemas en la posta, en el centro, pero estos por disposición de Martín Vizcarra se cerraron. Entonces, si tú tienes abandonado esto, todos los días mueren personas como ha muerto Nano Guerra. Personas que pudieron salvarse si siquiera hubiesen encontrado abierta la puerta de la posta médica, porque en este caso, fíjense ustedes, no es un tema de seguro médico, no es un tema de dinero, no es un tema exacto, de relaciones. O sea, Nano Guerra García era el primer vicepresidente del Congreso de la República, con un seguro que ojalá tuviéramos todos los peruanos, pero llegó a una posta en la que no solo no había médico, tampoco había enfermera, ni un técnico, ni siquiera estaba abierta la puerta, estaba cerrado. Pero esa realidad no es que le tocó a Nano Guerra por una desgracia, es la realidad de Punta Bombón, como es la realidad de eh, casi todos los distritos del Perú, como es la realidad que vivimos los peruanos todos los días. Y todos los días hay personas muriendo porque no hay un médico, porque no hay un desfibrilador, porque no hay un medicamento, porque no hay un suero, porque no hay una vía,
Entonces, ojo con esto. La señora Boluarte hizo alarde, y justo de eso hablamos en el programa, Ah, en la ONU, de que el 90% de peruanos tiene un seguro médico, pero que, perdóname la expresión, ¿qué carajos hacemos con un seguro médico si no tenemos dónde ejercer esa supuesta seguridad? O que encontrando algún lugar y teniendo la fortuna de encontrar un médico, no encuentras medicamentos, no encuentras insumos, no encuentras ambulancias. Entonces, creo que esto que le ha ocurrido al primer vicepresidente de la República debe servir no solo para reflexionar con respecto a la fragilidad que nos une a este mundo, la fragilidad del hilo que nos une a este mundo. Hoy estamos en pico a pico y dentro de una hora solo Dios sabe. La vida no nos pertenece, no la tenemos comprada, la tenemos prestada y no sabemos hasta cuándo. Además de reflexionar sobre eso, creo que ese es el momento para redefinir la mirada que debemos tener los peruanos y sobre todo nuestros gobernantes en el poder ejecutivo fundamentalmente y también en el poder legislativo para cambiar esta mirada y darle la importancia que tiene el primer nivel de atención. Creo que no hay mejor momento y no habría mejor forma de honrar la partida de Nano Guerra que con un viraje de 180 grados para poner en la relevancia que merece todo el primer nivel de atención. claro, y la relevancia que merece también la vida de todos los peruanos, ¿no? Esta quizás ha sido una demostración, como tú dices, que no basta con tener un seguro médico y posibilidades económicas de acudir a un centro de atención, sino que hay lugares en el Perú en los que aunque tuvieras seguro y dinero, es posible que mueras sin ser atendido, ¿no? Por algún profesional de la medicina. Rosa, pero dentro de este lamentable suceso se da digamos, el escenario político, pienso que cambia de todas maneras, y desde mi punto de vista, creo que existe algo positivo, ¿no? Como decía Ana Frank, dentro de lo malo siempre tiene que haber algo bueno. Y yo encuentro algo positivo, el ingreso de Fernando Rospigliosi al Congreso de la República por ser él un especialista en materia de seguridad, ¿no? Fue ministro del Interior, yo creo, cometió muchísimos errores, es más, él los admitió cuando siendo ministro del Interior murió un alcalde a manos de la población en Ilave, Puno, admitió su responsabilidad. Eso fue en el año 2004 aproximadamente, estamos hablando de hace casi 19 años. Yo creo que en el transcurso de este tiempo Fernando Rospigliosi debe haber mejorado su análisis respecto a los temas de orden interno y de seguridad ciudadana. Encuentro un poquito más positiva su intervención en estos momentos ya casi como congresista de la República, porque el principal problema que hoy nos agobia a los peruanos, el que nos tiene todos los días entre la vida y la muerte, es el de la inseguridad ciudadana. ¿Qué piensas, Rosa? Bueno, Mónica, lamentamos la partida de Nano Guerra, nos solidarizamos con el dolor no solamente de su familia, sino también de Fuerza Popular. Ha partido una de sus figuras en estos tiempos. Pero está ingresando otra, efectivamente, el vacío en política jamás se queda así. El Congreso de la República perdió uno de sus miembros, abacado por muerte, y debe ser llamado el accesitario. ¿Quién es el accesitario? Fernando Rospigliosi. Entonces, seguramente ya en las siguientes horas va a ser llamado por el Jurado Nacional de Elecciones para prestar el juramento que corresponde y luego será incorporado al Congreso de la República. Fernando Rospigliosi, en primer lugar, que tiene una posición clarísima ahora con respecto a la permanencia de este Congreso. Y siendo Fernando Rospigliosi una figura con ideas claras, con
además una posición completamente definida y con una expertise bastante sólida en temas de seguridad ciudadana, que duda cabe que siendo ese el tema, junto con la salud pública, que jamás debe dejar de ser el tema que está en discusión en este momento le va a aportar una dinámica muy interesante a la discusión en el Parlamento, que era bastante necesaria. Elevar el nivel de debate especializado era algo que creo los peruanos estábamos extrañando. Así que la llegada de Fernando Rospigliosi, por sus características personales, por su expertise y además ahora como congresista fujimorista, es decir, como parte de la bancada más sólida que tiene el Congreso en este momento, qué duda cabe que le va a imponer una dinámica muy particular, de la cual espero que todos los peruanos, el Parlamento, y por supuesto el gobierno en general nos veamos todos absolutamente beneficiados. La bienvenida a Fernando Rospigliosi, al congresista Rospigliosi ahora y la verdad es que, como decías tú, lo he dicho y lo subrayo, el Perú espera mucho de su participación en el tema de seguridad ciudadana. Efectivamente, y hablando de seguridad y de orden interno, otra de las noticias de la semana absolutamente preocupantes es esta relacionada con la incursión de algunos pobladores, de algunos manifestantes en las instalaciones de la minera Antamina, ¿no? Yo soy una de las defensoras eh, de los derechos socioambientales que tenemos los peruanos, pero jamás podría avalar, justificar, comprender los actos de violencia contra otras vidas humanas, contra otra vida en general, incurrir, agraviar la propiedad privada, creo que no es el modo de protestar. Personalmente, participo en protestas, protesto a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, tengo resultados positivos, creo que la mayoría de veces, en otras no, pero me parece que la falta de respeto a la vida, a la integridad de otra persona y a la propiedad privada no se justifican de ninguna manera y por eso yo no comprendo cómo es posible que se haya firmado un acta de entendimiento luego de una incursión violenta de estos manifestantes en la minera Antamina, ¿no? Creo además que falta también una política comunicacional del gobierno para hacer comprender a la población en general sobre los beneficios económicos que nos trae la actividad minera, ¿no? Sobre la responsabilidad social que deben cumplir las empresas extranjeras que vienen a desarrollar actividades al Perú. Nos falta también una política de respeto hacia el otro ser humano, hacia la propiedad privada. Eh, pero Sí, pienso, Mónica. pero pienso también que el gobierno está actuando sin una ruta, sin una posibilidad de sembrar el entendimiento entre el empresario y las poblaciones que se consideran afectadas, ¿no? Y en este caso ni siquiera estamos hablando de un daño medioambiental, sino de un reclamo que estaba haciendo la población para que continúe la elaboración de un expediente técnico para la creación de una carretera que es necesaria y que es muy importante para el desarrollo y para el progreso de los pobladores de la localidad en la que se encuentran Tamina. Pero de acuerdo a la información que he tenido, la elaboración de ese expediente técnico se vio paralizado por algunos problemas de saneamiento legal, es decir, algunos trámites que el Estado peruano y específicamente el Ministerio de Salud no desarrolló, no cumplió con efectuar oportunamente. Pero yo pienso, era tan fácil llegar a un acuerdo para convencer a Antamina que continúe con la elaboración de ese expediente técnico y para exigir al Estado peruano que
culmine de una vez por todas con el saneamiento legal que tenga que desarrollarse. Era, era, Claro, Mónica, era acá realmente necesaria esa incursión violenta. Eso es lo que yo me estamos pregunto. hablando ya de la desaparición del Estado de Derecho. Estamos hablando de que ya estamos en la ley del más fuerte, en la ley del que más grita, del que mayor violencia ejerce. Y eso es un tema de seguridad. Ese es un tema de políticas públicas. Ese es un tema de cómo el Estado reacciona frente a Sí, los reclamos de la ah, sociedad. ¿Ya? sí Acá no solamente, porque finalmente la empresa privada, ¿qué puede hacer frente a la incursión violenta de los pobladores? ¿Qué puede hacer? Lo único que puede hacer finalmente es ceder. Y creo que esto es un antecedente peligrosísimo porque luego todos vamos a entender que la única forma de lograr que se nos conceda un reclamo es a través de la violencia. Y entonces ya habremos perdido por completo nuestra categoría de sociedad. Entonces, esta es también una llamada más de atención al gobierno nacional, a la señora Dina Boluarte, para que gobierne. Ya su luna de miel se acabó hace mucho, la palabrería, tanto de ella como del premier, también ya se gastaron. Es hora de que a poco de cumplir un año en el gobierno, como titular de la presidencia y además ya prácticamente al tercer año de gobierno, porque ella está desde el día uno, ya es hora, señora Boluarte, que nos muestre un resultado, uno solo, uno, de uno, que uno. realmente usted está a cargo del cargo, bueno, está en el cargo más importante de nuestro país y no está ahí sentada solo para calentar el asiento, para vestirse mejor. No, usted tiene una enorme responsabilidad con los peruanos y ya es hora de que nos responda desde ese espacio. Mira, Rosa, yo, por ejemplo, acompaño a pobladores de Puno que reclaman el pago de lo que les deben los contratistas del Estado peruano digamos, en la limpieza del lago Titicaca, ¿no? Está contaminado. Acompaño a los comerciantes que han sido estafados por malas empresas extranjeras que ganan millonarios contratos con el Estado y no les pagan a estos pequeños proveedores. Y cuando acudimos a las instalaciones del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Vivienda, la respuesta de los funcionarios públicos es: no los puedo ayudar porque la ley no me lo permite. Oye, pero ¿por qué no cambias la ley? ¿Acaso no tienes un papel activo en la propuesta de modificación de normas? Siempre En esa es la este momento hay facultades delegadas. por supuesto, y nos encontramos con los funcionarios públicos como si fueran una pared, parecen una tapia, no parecen seres humanos que escuchan a otros seres humanos. Muchas veces he tenido que contener a los pobladores puneños, a nuestros hermanos puneños que vienen a reclamar aquí a las instalaciones del Ministerio de Vivienda, que no solamente piensan en encadenarse, sino en entrar violentamente para reclamar sus derechos. Tengo que contenerlos y tratar de hacer entender a esos funcionarios del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que estamos ante dramas humanos, ¿no? A mí lo que me preocupa muchísimo es lo que tú acabas de decir, porque No, se tiene que utilizar la violencia es para que lograr la el indolencia reconocimiento de de los los derechos. funcionarios es absolutamente escalofriante. Me ha tocado también tratar de contener a enardecidos usuarios de nuestro sistema público, porque de verdad tú te encuentras con muros Sí, insensibles, indolentes. Esto me ha pasado hace poco en OEFA, que la verdad es que hace agua por todos lados y va a ser materia de otro programa, Mónica, porque el tiempo se nos ha terminado, pero no quisiera que acabe el programa sin agradecer al Portal Abeja, a Luciano Reboredo y a su linda esposa Fátima por la emotiva ceremonia que tuvieron en la premiación La Abeja 2023. Agradezco en nombre, como dije, en la premiación de un Congreso que le supo decir no a un tirano, aún a costa de perder el poder delegado del pueblo y que tuvo que ser disuelto, pero que jamás transó ni se sometió. Entonces, Mónica, en nombre
de quienes supieron ejercer el poder delegado gracias a la abeja y bueno, nos veremos la siguiente semana, Dios mediante. Termino. La primera gran condecoración que recibiste por denunciar los actos de corrupción del señor Vizcarra fue precisamente el cierre del Congreso por parte del señor Vizcarra. Ahí nos dimos cuenta que ese Congreso tenía razón al denunciar. Te felicito por eso, creo que el premio del Portal La Abeja ha sido muy bien recibido y bueno, viene una semana sin agua, espero que la próxima semana ya este programa esté con la situación del abastecimiento de agua potable restituida. Es un asunto contradictorio porque en esos días escuché que entrevistaron a una señora acá en Lima y le dijeron, ¿qué piensa del desabastecimiento del corte de agua? Bueno, pero en mi casa nunca hay agua, en mi zona nunca hay agua. Son situaciones que tenemos que solucionar los ciudadanos, porque este gobierno parece que no tiene ni siquiera ideas. Nos vemos, Rosa. Muchas gracias. Chao, Mónica. Gracias por A el cuidar premio. el agua porque se nos vienen días de desabastecimiento, Hasta efectivamente. pronto, amigos. Chao. Chao.